¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a LBA una vez más. Señor Mario Rojas, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido 2025, Sebastián Bienvenido al Silenzi. 2025, sí, por supuesto. Estamos aquí en La Verdad Avanza y el año político que terminó y el año que se inicia en términos políticos tiene una novedad en cuanto a la administración provincial. Sí, tenemos un invitado, ahora se lo vamos a presentar, que tiene que ver con esto que dice recién Mario, que es una nueva estructura dentro del gobierno de la provincia de Neuquén, un nuevo ministerio, el de Planificación, Modernización e Innovación, que va a estar a cargo de alguien que ya está, que es conocido aquí en Neuquén, que es el ex ministro de Infraestructura, el ingeniero Rubén Echeverri. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar acá iniciando el año con dos amigos. Sebastián, Mario, gracias por la invitación a La Verdad Avanza. Por allí como sugerencia también le podríamos haber puesto La Neuquinidad Avanza, ya que hablamos de un año político. Pero la verdad que sí, es para mí, ya lo he mencionado, un honor y un desafío estar en este nuevo ministerio que creó la legislatura el año pasado, que tiene que ver con ver cómo proyectamos este Neuquén que viene, cómo crear el futuro, cómo anticiparnos en un mundo tan dinámico, donde antes se hacían planes a 30 años y se ejecutaban. Hoy, hace menos de un año, prácticamente la inteligencia artificial era un dato, y hoy lo usamos todos, y va a llevar un impacto en todas las gestiones. Hay muchísimo para hacer, es un mundo dinámico, cambiante, con mucha incertidumbre, así que el primer eje fuerte de este nuevo ministerio que nos ha encomendado el gobernador Figueroa es precisamente ¿no? Ir haciendo una planificación dinámica y sobre todo para cortar esta enorme brecha que tenemos entre 20 años de atraso en infraestructura, un crecimiento exponencial debido al crecimiento demográfico, pero sobre todo al no tener fronteras internas, un crecimiento exponencial, 25.000 habitantes nuevos tiene la provincia de Neuquén solo el año pasado, ¿no? Claramente la planificación es muy importante en todas las áreas. Ahora, la pregunta inicial, Rubén, porque por ahí está la gente del otro lado que dice, está bien, pero cuando esto arrancó no estaba en la estructura de gobierno este ministerio. ¿Qué pasó en el transcurrir de este primer año del gobierno de Rolando Figueroa que surge la necesidad de armar este ministerio? Surge sobre todo. Había una provincia que estaba paralizada, desfinanciada, abandonada, y hubo que ponerla en marcha, ¿no? Entonces es como cuando uno recibe una casa abandonada, ¿viste? Más que planificar cómo ser parte de la pileta, quiero tener luz, agua, poder entrar y vivir. Y cuando uno va haciendo esos cambios, esos reinicios, todo esto, por ejemplo, infraestructura con 400 obras paralizadas y desfinanciadas a principio de año, uno empieza a ver nuevas necesidades y trata de, sobre todo, organizar, hacer como hicimos en viviendas, con el RUPROVI, con el scoring de vulnerabilidad, con los nuevos ahora recupero. Es decir, uno empieza a acomodar y ver cómo planifica en el corto y mediano plazo, y empiezan a ver allí necesidades que empiezan a surgir cuando al principio uno lo primero que quiere es tener luz, gas o gasas y alcohol en los hospitales. Uno después dice, bueno, pero va a necesitar un hospital aquí. Entonces se va a hacer un ranking responsable. Disculpa, de pero infraestructura. eso estaba muy mal cuando ustedes ingresaron y toman el gobierno, ¿no? O sea, que empiezan a ver con más detalle todo lo que sucedía. ¿Estaba tan mal como lo planteaba? Porque vos hablás de que estaba abandonado. ¿Estaba abandonado realmente? Sí, por lo menos es mi visión, y en las áreas de infraestructura también lo vimos con las cárceles, lo vimos con los hospitales, cuando Regueiro tenía completamente vaciado, no estaban los fondos para pagar el aguinaldo. Bueno, era una generalidad, pero igual el gobierno conocía esto, sabía que no tenía ningún sentido salir a echar culpas, sino empezar a crecer, y para eso ordenar el Estado. O sea, ¿qué cambió tanto para que haya superávit a un déficit enorme de un año para el otro? Y bueno, un poco eso, poner cuáles eran las prioridades del gobierno, ordenarlo, ver cuáles son las prioridades, y ahora este nuevo ministerio va a tener un poco esa función. ¿Se le daba importancia al que más gritaba, Rubén? Al que más gritaba, al que tenía amigos, al que tenía privilegios. O sea, cuando, por ejemplo, las viviendas, nosotros hicimos un RUPROVI y un ranking de vulnerabilidad, que es uno de los casos que nosotros ponemos, que inclusive otras provincias están copiando,
se le daba la casa a que más gritaba, porque era amigo de o porque era afiliado. Hoy, entonces, obviamente que eso nunca alcanza. La necesidad de vivienda, los déficits son en todo el mundo, pero lo que tiene que resolver el Estado es, por ejemplo, nosotros hoy sabemos que de muy alta vulnerabilidad, en ese esquema que hicimos de 80 a 100 puntos, hay solamente 7 personas. De alta, entre 80 y 60 puntos, hay 200, o sea, 200 viviendas para resolver la alta vulnerabilidad. Aquel que realmente necesite, que tiene una familia discapacitada, familia numerosa o algún problema, lo puede resolver el Estado. Obviamente no le puede regalar casa a 50.000 personas porque tampoco es la función del Estado. Entonces, ese ordenar, ahora ordenándolo en una planificación plurianual, entonces tampoco existe esa ansiedad, esa expectativa que viene un intendente y dice, yo lo necesito ya, decir, mira, no te puedo dar para que le hagas la vereda a tu vecino porque todavía no tenés agua. Pero dentro de 3 años va a haber fondos para eso y lo vamos a estructurar así y este va a ser el financiamiento y a su vez estamos buscando un financiamiento exterior para estas necesidades. Bueno, todo este ordenamiento / planificación es un poco lo que estamos haciendo. Yo tengo una pregunta obligada que tiene que ver más con lo político que con otra cosa, Rubén, respecto a esto. Yo tengo que contarle a la gente también que uno tiene memoria, que vos provenís de un partido como el Movimiento Popular Neuquino. Rolando Figueroa viene de un partido como el Movimiento Popular Neuquino. Digo, en función de esto, de cómo se repartía y todas esas cuestiones. ¿Es distinto este último Movimiento Popular Neuquino que administró Omar Gutiérrez, Zapag, a ese Movimiento Popular Neuquino del que vos provenís? Yo creo que han habido situaciones de crisis y oportunidades diferentes en lo que fue el gobierno de Felipe, de Pedro, de Sovich y después de Jorge y Omar, que fue más o menos una continuidad, y donde las prioridades eran otras, más allá de las banderas sociales o de la importancia del Estado para apoyar. Creo que hubo en estas distintas prioridades, hubo esta falta de vocación por el orden, por la priorización, y la gente también se cansó. Yo creo que, en resumen, esta falta de infraestructura en el tema que me tocaba, es un poco el resumen, pero no por el asfalto en sí, es por lo que significaba, porque yo no podía ir porque rompí el auto, porque no podía ir al hospital porque no tenía turno y me atendían mal. Entonces, y la infraestructura es algo que cuando uno empieza a hablar y se nota es porque hay un problema, ¿no? O sea, nunca hablamos de la cancha de fútbol, salvo ahora el último mundial, que estaba la cancha destrozada, que no podían jugar. Y ahí es donde, entonces, y a su vez son bienes que se van deteriorando muy despacito, como la salud de uno. O sea, uno deja de comer bien, de hacer ejercicio, de descansar, empieza a fumar y hasta que te llega el bobazo de golpe. Y entonces, con la infraestructura pasa lo mismo, o sea, nosotros vamos a hacer en estos 2 primeros años, iniciar y terminar, casi 500 kilómetros de pavimento, que es el 50% de los 1.100 que se hicieron en 60 años. Uh-huh. O sea, requiere un esfuerzo, es mucho más fácil cuando viene tu hijo y en vez de decirle, no, espera, primero tenés que eso, tenés que rendir bien, es mucho más fácil darle todo, pero los problemas a la larga suelen ser mayores. Entonces, a veces creo que hubo una laxitud en este sentido y terminó pasando esto, que alguien que había mostrado gestión en su intendencia, un orden y coherencia también como diputado nacional, respeto cuando fue vicegobernador, termina ganando las elecciones en algo que la gente necesitaba un cambio. No un cambio radical fuera de la política como a nivel nacional, dentro del partido, pero necesitaba un cambio. Y es un poco lo que se demostró y mostró el gobernador en este balance de los primeros 12 meses de gestión. Se me fue un poco la mano. Pero son un lapsus ese, ¿no? Hacemos una pausa, Sebastián, Dale. Y ya volvemos aquí en La Verdad Avanza. Presentamos el plan Orgullo Neuquino, un plan que es el fruto del trabajo en conjunto con el gobierno provincial. Contará con 3.000 cuadras de asfalto, con 20 nuevas avenidas, 200 repavimentaciones, 27 nuevos puentes, conectando puntos centrales y las 3.000 nuevas cuadras que serán asfaltadas, como ya hicimos en distintos barrios, trabajando así para cumplir con el objetivo de ser una ciudad 100% asfaltada. Así vamos a lograr tener la ciudad de los 15 minutos, al colegio, al trabajo, al aeropuerto o a donde sea, estés donde estés, en 15 minutos vas a llegar. Neuquén Ciudad Avanza.
y su gente también lo hace. Elegimos seguir haciendo. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Seguimos en La Verdad Avanza y estamos charlando con el ministro de Planificación de la provincia de Neuquén, Rubén Echeverri, a quien le preguntamos cómo va a ser el scoring, si se puede llamar de alguna manera, para decir qué obras tienen prioridad y qué obras no. Para no repetir la semántica, este scoring que utilizamos de vulnerabilidad en la vivienda es un ranking responsable, dentro del cual hay un registro de todas las obras. Nosotros desarrollamos el SURI, que es un programa de obras que está abierto, que cuando tuvimos el balance de gestión allí los periodistas que fueron, como vos Mario, pudieron ver cómo funcionaba, dónde está cada obra, el grado de avance. Entonces se han ido a través de los distintos ministerios y la dirección de enlace del Ministerio de Infraestructura recompilando un poco las necesidades, anhelos, sueños, todas esas obras. Y luego en función de 10 parámetros objetivos que tienen distintos puntajes y algunos algoritmos por ahí un poco más complicados, hay un ordenamiento. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ver con, dentro de lo que presentamos en el plan no convencional de infraestructura, Edificamos Neuquén, había una pirámide de Maslow, ¿no? de prioridades, de jerarquías. En la primera estaba agua, saneamiento. Hoy, Internet, que estaba en el tercer escalón, hoy la colocaríamos en el primero. Entonces, depende en qué grado está y de qué tipo de obra, ya tiene un puntaje distinto. Depende también en qué lugar. Si nosotros pretendemos arraigar población para que no se venga a los centros urbanos con los problemas que eso luego acarrea, no es lo mismo el puntaje que tenga una obra en Neuquén Capital que en Coyuco Cochico. Tiene que ver con el costo de operación, que hoy no se tiene en cuenta en las obras. Para una obra que sale apenas más costosa, pero tiene un ahorro por su climatización, por su eficiencia en los distintos años, hoy no se está considerando. El tipo de financiamiento que tiene, por ejemplo, hay fondos específicos que se tienen que utilizar para determinadas obras, otros que son a fondo perdido no reintegrables. Obviamente esa va a estar calificada porque no necesita una devolución. También depende, otro de los parámetros es la cantidad de gente que se ve beneficiada con esa obra o esa infraestructura, en forma directa o indirecta. Tiene que ver con la mano de obra que genera, es decir, si genera mucha mano de obra, si es local. Cuánto tiene que ver con la tecnología, si está alineado con los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, son 10 parámetros con distintos algoritmos que vamos a ir ajustando, ya están predeterminados y la idea es incorporar eso al presupuesto de manera tal que y después es un factor estratégico, ¿no? Dependiendo la política de gobierno, hacia dónde queremos ir, también tiene un factor final para alinear eso, pero por lo menos si yo sé que estoy llevando, porque generamos un etiquetado, entre 7 puntos de etiquetado, depende la cantidad de puntos que tiene, entonces uno ve enseguida, bueno, esta obra no sé, agua en Andacollo, que si no hay agua, y obviamente va a estar en las primeras necesidades. Si vos decís, arreglar el baño de un teatro en Neuquén Capital y quizás no sea tan prioritaria, pero eso nunca se ha hecho y prácticamente en todo el país no. Entonces creemos que no solo que es innovador, sino que permite también ordenar a los intendentes, sus expectativas, y cuando uno en el presupuesto asigna obras, sabe por qué lo hace, sabe cuáles son las necesidades y a qué responden, que esto no venía sucediendo y nunca se hizo en la provincia. Yo, en la última conferencia que hizo el gobernador, fuera de micrófono, le hice una pregunta que tenía que ver con las empresas del Estado. Si eran o no eran deficitarias, y en el caso que fueran deficitarias, ¿qué se iba a hacer con esas empresas? Y acá la planificación tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, el EPAS, ¿no? Va a depender mucho de lo que se haga hacia adelante, de los recursos que cuente el EPAS, y obviamente después habrá que hacer el ajuste en tarifas y otras cuestiones. Pero pregunto con respecto a las empresas del Estado, Termas, EPAS, todo esto, ¿hay un lineamiento de parte del gobierno provincial? Nosotros desde infraestructura, que teníamos varias empresas, empezamos con ejes transversales de eficientización. Obviamente, frente a un montón de urgencias, no alcanzamos a completar en un año, entendiendo que va a continuar con el nuevo ministro, con Koenig a cargo, y desde planificación, o sea, a veces hay un EPN, un EPA, un vivienda, que cada uno tiene su oficina, que a veces no tiene ningún sentido, ¿sí?
más allá de que, por ejemplo, el EPA, hay que en ciudades directamente que no se cobraba. Es decir, tiene que ver con todo este ordenamiento y lo que era la primera pregunta, ¿cómo lo encontraron? Y si vos nunca pagaste el agua, nadie la va a cuidar. Por eso implementamos el plan Chau Derroche, con la facultad, yendo casa por casa, viendo en su propia vivienda a la persona si tiene una cortina cerca del calefactor, o si tiene una pérdida de agua, o una rendija, ¿no? Entonces, dentro de eso, con las empresas es lo mismo. Una cuestión es la función social, que la política sectorial que yo pretendo hacer, por ejemplo, en viviendas. Una cuestión es decir, yo quiero resolver la alta vulnerabilidad de aquellas personas que realmente necesitan, y después tiene que ver si pago 1, 2 o 3 esa solución y cuál es el costo de la infraestructura, o en el agua, la cobrabilidad, las tarifas. Es decir, creo que el déficit o la eficiencia tiene que ver un poco con el objeto social o con el objeto final, pero luego la mejor fórmula más eficiente de hacerla, porque si yo estoy, o sea, es como pretender a veces que un hospital en determinado lugar sea superavitario, o sea, no tiene sentido, pero sí, una vez que yo logro ese objetivo, que sea lo más eficiente posible. Se puede pensar en función de vivienda, ¿no? Que me parece que es el anhelo más grande que tiene cualquier familia, cualquier persona. Se puede pensar que hacia adelante la provincia va a planificar, o por lo menos va a poner en la posibilidad de planes de vivienda, algo de eso, o hay que pensar distinto en función de lo que plantea el gobierno nacional también, ¿no? Estamos en una Argentina bastante compleja hoy. Sí, el gobierno nacional abandonó completamente todo. O sea, nosotros teníamos 34.000 millones de pesos de deuda de nación y abandonaron todos, nos costó hasta recuperarlos, están reactivando todas esas obras porque tenían una expectativa mucho más cerca, un compromiso, un anhelo cercano. Se están terminando todas esas obras, pero estamos viendo algo completamente distinto. O sea, eso de hacer una casa mal ubicada, mal hecha, cara, para que la persona ni siquiera se sienta a gusto en su casa, no tiene sentido, o en una dispersión geográfica en lugares donde la tierra vale fortunas. O sea, son cosas que no tienen sentido. Entonces, en todos los casos, hacerlo más eficiente. Y después hay otra forma de hacerlo en forma mixta, en forma de financiamiento a la persona, que realmente hace lo que quiere y no lo que le regalan, que es a caballo regalado no se le miren los dientes, entonces termina aceptando una casa que le queda lejos de su trabajo, que le queda chica, o sea, creo que ese hacer siempre, que no es lo mismo cuando uno hacía un barrio de viviendas, el primero en Bucarrondá que hizo Felipe hace 60 años, no tiene que ver con seguir haciendo lo mismo, y quizás hasta lo hacían más derechitas las paredes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, lo primero que hicimos es eso, ¿no? Ordenar, empezar a ver, sacamos la ley de sostenibilidad habitacional, empezar a cobrar, porque con esos fondos ya hay un flujo futuro que va a permitir hacer todo este tipo de ayudas, quizás sea más eficiente o mejor para el mismo usuario, que se le haga un crédito y no que se le haga una casa que no es la que él quiere o pretende o sueña, y donde a su vez para el Estado, que somos todos neuquinos, genera un costo enorme. Sebastián, hacemos la segunda pausa aquí en La Verdad Avanza, ya volvemos. Presentamos el plan Orgullo Neuquino, un plan que es el fruto del trabajo en conjunto con el gobierno provincial. Contará con 3.000 cuadras de asfalto, con 20 nuevas avenidas, 200 repavimentaciones, 27 nuevos puentes, conectando puntos centrales, y las 3.000 nuevas cuadras que serán asfaltadas, como ya hicimos en distintos barrios, trabajando así para cumplir con el objetivo de ser una ciudad 100% asfaltada. Así vamos a lograr tener la ciudad de los 15 minutos, al colegio, al trabajo, al aeropuerto o a donde sea, estés donde estés, en 15 minutos vas a llegar. Neuquén Ciudad avanza, y su gente también lo hace. Elegimos seguir haciendo.
Estamos aquí en La Verdad Avanza, último bloque con el ministro de Planificación, Rubén Echeverri. La pregunta es, ¿quién va a tener el primer puesto? ¿La zona petrolera, la zona turística o el norte de Neuquén? O alguna de las otras 4 o 5 regiones. En este plan de regionalización, que ahora vamos a tener a cargo también desde el COPADE de planificación, es un crecimiento equilibrado, ¿no? Es como que eso que hacen pesas y por ahí uno no le gusta hacer pierna, entonces son todos musculosos y la piernita flaquita. Yo creo que el equilibrio que ha planteado el gobernador en este crecimiento por regiones atiende a eso, ¿no? Que cada sector tiene su propia identidad, cada región de la provincia. Hay algunos que evidentemente estaban más postergados, otros... Y tiene que ver también con atender las necesidades de cada sector. O sea, no es lo mismo la necesidad que puede tener un glaciero en el norte que un hotelero del sur o que una empresa de servicio en Vaca Muerta. Entonces, es eso de hoy con información, con datos, se puede ir focalizando muchísimo más lo que es todos los servicios, la infraestructura. Entonces, yo creo que no va a ser una por encima de, sino hoy el norte que venía postergado, por ejemplo, prácticamente no había rutas a localidades grandes. A Buñanco, sí. Sí, y entonces completar todo eso, a Tricao, o sea, muchas, no tiene que ver con el sur, que prácticamente todas las localidades estaban asfaltadas. A Lumine nunca se había llegado por asfalto desde ningún lado, a pesar de estar tan cerca, o Pegüeña. Entonces, volviendo al tema de priorizar y de jerarquizar, va a tener cada región y en función de su economía. O sea, a Vaca Muerta obviamente hace falta infraestructura, pero por allí las viviendas o eso, hay empresas privadas que lo pueden hacer para sus propios trabajadores. Gran parte de la infraestructura ad hoc para estas empresas o para Vaca Muerta se pueden financiar a través de contratos que provean las mismas empresas de servicios o operadoras. Entonces, no es que sea una más o una menos, sino que cada una, obviamente, también priorizada de acuerdo a lo que hablamos recién, ¿no? Ese ranking de infraestructura, que después lo vamos a llevar también a los servicios, va a ir la disponibilidad de fondos, ir asignando a cada uno sus obras, sus servicios, a medida que vaya habiendo disponibilidad financiera. ¿Cuánto crees que va a ocupar el tema de la explosión demográfica que se espera en la provincia de Neuquén, que de hecho está pasando? 20 y pico familias por día ingresan a Neuquén. Y cuando digo Neuquén también hablo de Neuquén Capital, ¿no? Que es la que mayor absorbe población. Pero ¿cuánto va a ocupar eso en la planificación de...? Va a ser un eje clave. Esta explosión demográfica que viene de los últimos años, ya anteriormente, ni hablar ahora con Vaca Muerta, y si se llegan a concretar algunos grandes proyectos de evacuación del gas y del crudo de Vaca Muerta, estos 24.000 que habíamos empezado a hablar hoy, que vinieron el año pasado a Neuquén, o sea, es 4 veces la media nacional de crecimiento, genera un estrés sobre la infraestructura. En Europa es lo que nosotros crecimos en un año, lo que creció en los últimos 20, y a su vez vienen disfrutando de la infraestructura de los romanos, los puertos de los vikingos, el riego, las catedrales, todo. Nosotros hace 100 años que somos provincia, y dentro del cual prácticamente sin infraestructura. O sea que no solamente está el déficit anterior, sino lo que se genera por esta explosión demográfica. Así que hay que ser muy, muy cautos en cuanto a planificar, en cuanto a generar expectativas, pero me parece que va a ser el eje que a su vez es difícil de gestionar en la medida que uno no tiene fronteras internas, ¿no? Cualquiera puede venir, cualquiera puede exigir. Entonces, a veces cuando mucha gente genera ilusiones, ni siquiera expectativas, esto genera problemas y es uno de los puntos a futuro. ¿Cabe algún proteccionismo al neuquino, digo, en función de todo esto? ¿Se puede pensar en eso? Yo creo que, digamos, reformada o mejorada el compre neuquino, que tiene que ver con, yo tengo mayores costos acá, y a su vez si tengo a alguien que tributa o tiene trabajador acá, tengo también un beneficio. Y por otro lado, lo que es esta defensa que dice siempre el gobernador a los neuquinos, que tenga mínimo 5 años, es una especie de protección a los neuquinos, que son no es más ni menos aquellos que quieran realmente vivir de la mejor forma en nuestra provincia. Pero sí, no es lo mismo
provincias como La Rioja, que tienen cada vez menos habitantes, Claro. que una provincia que se duplica cada 10. Implica un esfuerzo enorme y creo que con la buena administración, con el ordenamiento y con una planificación dinámica, que es lo que pretendemos hacer, se va a poder achicar esa enorme brecha, ¿no? Rubén Echeverri, muchísimas gracias por participar en La Verdad Avanza. Gracias, Mario. Gracias, Seba. Un gusto. Sebastián Silenzi, nos encontramos el próximo programa. Sí, así es. Hasta el próximo programa. Hasta luego.